Muy buenas tardes. La ministra se nos salió. Doctora Norma, doctor Dusan, doctor Pérez, doctor Hernández, doctor Ospino, ¿dónde está? Ahí está. Bueno. Quiero comenzar agradeciendo esta invitación para participar en esta audiencia. Y comienzo diciendo que celebramos que el gobierno haya propuesto esta reforma, lo hemos dicho, desde Asofondos, desde hace unos 15 años, le hemos pedido a los sucesivos gobiernos que presenten una reforma pensional. Por el tiempo disponible, solo puedo referirme a 5 puntos, ¿no? Y me va a tocar ser muy telegráfico, muy telegráfico. Tenemos los estudios, las presentaciones, incluyendo la que hicimos en nuestro Congreso de Cartagena, en donde varios de los parlamentarios nos acompañaron y tuvimos también el honor de que nos acompañe el señor Presidente de la República. El primer punto que quiero tratar son los aspectos positivos del proyecto, pero tengo que ser muy rápido y no puedo, infortunadamente, elaborar. Primero, unifica en un solo los 2 regímenes contributivos que hoy compiten uno con otro. Segundo, amplía la base del pilar solidario e incrementa el monto del subsidio. Tercero, reduce una parte importante de los subsidios a las pensiones altas. Cuarto, crea el pilar semicontributivo, lo que nosotros en otras ocasiones hemos llamado los BEPS mejorados, y eso también es muy importante. Quinto, introduce un bono de maternidad para las mujeres, y eso tenemos que celebrarlo todos. El segundo punto, sobre la cobertura. Ya lo han dicho a lo largo de estas 2 sesiones, ayer y hoy, en Colombia hay pocos pensionados. Solo 1 de cada 4 adultos mayores logra una pensión. Pero la baja cobertura no es culpa de la Ley 100, ni tampoco de los fondos de pensiones. Es culpa de la informalidad y del desempleo. Para aumentar la cobertura hay que formalizar. Y por eso a nosotros, como a muchos académicos y a muchos sectores sociales, nos preocupa la reforma laboral, porque va a incrementar los costos laborales casi en un 20%, como ha señalado Fedesarrollo, va a incrementar la informalidad. Y acaba de salir un estudio del Banco de la República en que dice que va a aumentar el desempleo en 450,000 personas, ¿no? Hay que recordar que el 95% de las empresas tienen 5 o menos empleados, ¿no? La reforma pensional va a incrementar la cobertura de los pilares solidarios, eso está muy bien y eso no debe ser financiado con las cotizaciones de los trabajadores. Pero hay que tener en cuenta, doctor Dusan, doctora Norma, ¿no? La reforma va a reducir la cobertura pensional. ¿Por qué? Porque ya no se van a poder jubilar con 1.150 semanas. Los que se van a jubilar van a tener que cotizar 1.300 semanas y eso va a reducir la cobertura pensional, ¿no? Tercer punto que quiero tratar es sobre el pilar contributivo. La reforma plantea pasar las cotizaciones de todos los afiliados a Colpensiones hasta 3 salarios mínimos. El monto de esos traslados serían hoy en día unos 20 billones de pesos. El propósito inicial, ojo de esto, de este pilar era doble. Primero, darle recursos a Colpensiones y, en segundo lugar, subsidiar las pensiones de hasta 3 salarios mínimos. Darle esos recursos a Colpensiones para pagar las pensiones de los mayores, lo hemos argumentado y aquí también lo han hecho, nos parece equivocado, porque los sistemas de prima media no son sostenibles. Cada vez hay menos cotizantes activos por cada adulto mayor debido al envejecimiento de la población. Esto es incontrovertible. También en Colombia, el DANE acaba de decir que los colombianos nos estamos envejeciendo a tasas más aceleradas a las que pensábamos hasta hace poco. Pero además esto se agrava por la robotización.
por los algoritmos, por el Internet de las cosas. Hace 70 años, doctora Norma, habían 11 trabajadores activos por cada adulto mayor. Hoy hay 5. A mediados de siglo habrá solo 2 y a finales de siglo solo 1. Con esa transición demográfica, los sistemas de prima media, como el que existe en Colpensiones, no es sostenible. Y por eso muchos académicos han dicho que esos esquemas son esquemas piramidales. Cuando los jóvenes de hoy sean adultos mayores, no habrá suficientes jóvenes para pagarles a ellos las pensiones. Darle esos recursos a Colpensiones también es equivocado por otra razón de fondo, porque en los sistemas de reparto, las fuentes de los recursos, o sea, las cotizaciones, o no crecen o crecen por debajo de la rentabilidad de los fondos. Esto lo argumentan varios economistas, como Thomas Piketty, quien dice que por esa causa, ojo, Thomas Piketty, por esa causa dice los sistemas de capitalización son superiores a los sistemas de reparto o de prima media. Repito, eso lo dice Thomas Piketty, que no es propiamente un neoliberal. Es un economista, para muchos marxista, uno de los más inteligentes y sobresalientes de la actualidad. Por estas razones, el pilar contributivo debe ser de ahorro y de capitalización. En el mundo hay cada vez más países que tienen ahorro y capitalización. Y esto no es de derecha ni es de izquierda. Doctor Pardo, China acaba de introducir un sistema de capitalización individual. México, López Obrador, a quien nadie puede acusar de ser un neoliberal, acaba de fortalecer el sistema pensional de ellos sobre la base de la capitalización individual, fortaleciendo las AFPs de allá, que allá se llaman AFORES. Y en otros países está pasando lo mismo. Por tiempo no puedo extenderme en esto. Después de que fue presentado un borrador inicial de la reforma, y nosotros planteamos, así como otros sectores y otros académicos, la necesidad del ahorro, el gobierno comenzó a hablar también de introducir un fondo de ahorro en Colpensiones, y de hecho hay un artículo que se refiere a eso en el proyecto de ley. Y esto me lleva al cuarto punto, hablar del ahorro, ¿no? En Colombia hemos tenido una extraordinaria experiencia con el ahorro de los fondos de pensiones, ¿no? Hoy son 366 millones. Al comentario que se hizo hace unos minutos, y no quiero extenderme, esto no fue creado por Pinochet, ¿no? ni por ese régimen. Esto fue creado siglo y medio antes de Bismarck, que aquí se fundó, por unos pastores protestantes en Escocia para financiar las pensiones de sus viudas. Y por eso ese esquema existe desde entonces, existe hasta en la actualidad, y se llama viudas escoceses, en inglés Scottish Widows. Esos ahorros que tenemos hoy, los 366 billones, señoras y señores, no cayeron del cielo. Esos recursos son de los trabajadores colombianos, en contra de las cosas que se han dicho. En sus extractos pueden ver esa plata y ver qué es de ellos, cuánto han cotizado, cuál ha sido su rentabilidad. Gracias a esa rentabilidad, óigase bien, el 70% de esos 366 billones es producto de las rentabilidades, mayores al 7% en términos históricos, una rentabilidad muy buena en Colombia y en cualquier parte del mundo. Esos ahorros, doctor Dusan, serían 100 billones más si no se hubiesen dado los traslados de afiliados desde los fondos de pensiones a Colpensiones. ¿Inducidos por qué? Por los subsidios, y por los subsidios a los ricos, allá en Colpensiones, ¿no? Que es parte de lo que este proyecto quiere disminuir. Infortunadamente, Colpensiones no ahorró esa plata y se los gastó, ¿no? Y a pesar de todo esto, los ahorros de los fondos de pensiones siguen creciendo, y en el primer trimestre, solo por las rentabilidades, aumentaron en 18 billones. Ahora bien,
Nos dicen que las cotizaciones que se trasladen desde los fondos de pensiones las van a ahorrar, ¿no? Las van a ahorrar, y esta es la parte nueva. Por los cálculos que hemos hecho y por los cálculos que han hecho varios académicos que han presentado acá, este proyecto de ley va a disminuir el ahorro previsional y con él se va a desplomar el ahorro nacional. Porque hace falta una condición para que esos recursos que se trasladen efectivamente se ahorren, ¿no? Y para que eso suceda, debería haber un artículo en el proyecto de ley que diga explícitamente que el gobierno continuará girando a Colpensiones más de 1.2% del Producto Interno Bruto durante por lo menos 12 o 15 años. Ese artículo no existe en el proyecto de ley, no existe. Y como está, si se hace ese traslado, se van a gastar esos recursos, no va a haber ahorro, y entre otros, quien dijo esto tiene un estudio, lo presentó en un foro de Asobancaria y Findeter, es precisamente el nuevo ministro de Hacienda, el doctor Bonilla. Pero aquí hay una contradicción. Un minuto, doctor Santiago, un hito nomás. Ay, Dios mío. Esta contradicción. Déjeme acabar esto y entro al punto final. Si nos dicen que van a ahorrar, que si van a ahorrar entonces todo lo que se pasa, ¿no? ¿Por qué no dejan la plata donde está? Que se está ahorrando y a unas tasas de rentabilidad excelentes. Y esto me lleva al último punto, doctora Norma, y con esto termino. Por todas estas razones, nuestra propuesta es que todo el pilar contributivo sea de ahorro y capitalización individual, y que este ahorro lo administren entidades privadas y públicas, incluyendo Colpensiones, como sucede con las AFPs públicas y privadas de la reforma de López Obrador allá en México, que se llaman Afores, ¿no? Así, el umbral, el que sea, se puede mantener, pero solo para otorgar un subsidio por parte del gobierno al momento de la jubilación, dependiendo de la plata que haya, ¿no? Cuanto menor sea ese subsidio, obviamente menor va a ser el pasivo pensional. Y termino ya con esto. Además, en nuestra propuesta de incrementar el ahorro previsional, aumentar la sana competencia entre un número mayor de administradores públicos y privados, ¿no? Esta propuesta para nosotros es muy importante por varias razones. Porque preserva la propiedad del ahorro en manos de los trabajadores. Porque preserva el derecho sagrado de la libertad de elegir entre quién administra los recursos, un administrador público o uno privado. Porque preserva la libertad de jubilarse anticipadamente si la persona así lo desea. Porque preserva la libertad de escoger la modalidad de pensión que más le convenza a las personas, o una renta vitalicia o el retiro programado, y con ello la heredabilidad de los recursos. Y porque preserva la libertad para que cada trabajador pueda examinar su extracto para fiscalizar que sus recursos estén bien y justamente administrados. Muchas gracias. Gracias, doctor Santiago.